tierra a la Huasteca, de Tampico a Veracruz, escuchamos hoy las letras que inspiraste solo tú. Del fandango en los pueblos de esas noches sin dormir. Buenas noches, bienvenidos a su canal Cultura Tepantrato, al programa Opiniones, una producción de la revista Tepantrato y de la Universidad de Tepantrato. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, vamos a estar hablando el día de hoy con nuestro invitado especial de este día 22 de mayo. Exactamente, sí. México. Pero bueno, afortunadamente estamos Tan bailarín el día, pero aquí estamos con mucho gusto para poder transmitir esta nueva emisión del programa Opiniones. Y está con nosotros el día de hoy el licenciado Óscar Antonio Varela Gaitán, quien nos va a hablar, nos va a ilustrar sobre un tema muy importante que es de interés público para todas las personas, que se trata de la rectificación de los atestados, las actas del registro civil, que tenemos algunos errores, algunas equivocaciones, o a lo mejor tenemos más de esos problemas en cada documento y no lo sabemos, no sabemos a quién acudir, pero aquí vamos a estar hablando sobre este tema que es muy importante y ahí hay que saber algunos puntos muy puntuales que necesitamos conocer para saber cómo solucionar nuestros problemas. Contáctenos al correo tepantlato.tv@universidadtepantlato.edu.mx, teléfono en el estudio 5564-7383. Licenciado Óscar, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted, licenciado, su invitación. Gracias por aceptarla. Es egresado de NEP Aragón. Exactamente, así es. Litigante, es abogado postulante en materia familiar, una vasta experiencia que ha tenido en muchos foros judiciales, no solamente en la Ciudad de México, en los estados de la República, y preferentemente en materia familiar. Por eso el motivo de que vamos a abordar un tema específicamente que se refiere a las actas del estado civil de las personas. Todos sabemos que el estado civil lo advertimos de las actas del registro civil. Y hemos mencionado en otras ocasiones que el registro civil es una institución que va a salvaguardar hechos y actos jurídicos de las personas, antagónicos, principios y fines. Vemos actas de nacimiento, acta de defunción, vemos actas de matrimonio y actas de divorcio. En este caso de la Ciudad de México son inscripción de ejecutores. En los estados de la República sí hay actas de divorcio, aquí solamente divorcio administrativo. Sin embargo, en estos documentos, cuando los vamos a utilizar quizás ante alguna institución, sobre todo en materia de seguros, y advertimos alguna inconsistencia en el documento, que porque tiene un nombre que no ha usado la persona, o a lo mejor la edad es incorrecta, o el lugar de nacimiento, en fin, son una serie de inconsistencias que solamente las vamos a notar, las vamos a advertir hasta que tenemos el problema. Exacto. De lo contrario, podemos continuar con nuestros documentos mucho tiempo. Y entonces surge una figura ante el propio Código Civil que nos rige, y en todos los estados de la República son análogos los ordenamientos jurídicos que establecen estas figuras, para darle solución a este tipo de eventualidades que nos van a dar. Y entonces surge la figura de la rectificación de las actas. Y entonces, acta o atestado del registro civil son sinónimos, pero solamente hay que aclarar una parte. El documento viene siendo acta hasta que tiene los elementos que se reúnen de acuerdo al Código Civil, se firma por las personas interesadas, en este caso, si es de nacimiento, la huellita digital de la persona, del recién nacido o adulto mayor, en su caso, la firma de los interesados y la firma del juez. Hasta ese momento toma el nombre de acta, mientras tanto es folio, nada más. Exactamente. Pues ya tenemos el acta. Y entonces esa acta puede ser de diversos tipos, pero en cualquiera vamos a tener esos problemas. Así es. Algunos por equivocación, algunos por costumbre, porque nos registraron en forma equivocada, de acuerdo al santoral, y el santoral que nos tocó no nos gusta y queremos cambiarnos el nombre, o a lo mejor por capricho. Pero vamos a ver cuáles son los supuestos que el mismo Código Civil nos plantea, qué solución le podemos dar. Licenciado Óscar, gracias nuevamente por estar con nosotros. Entonces, partimos del punto de vista de que tenemos un acta de nacimiento que es sobre la que la gran mayoría de las personas puede tener una complicación. Y le decimos, le orientamos, le decimos, pues ¿sabe qué, señor, señora?
tiene que hacer una rectificación de acta, que no es lo mismo que aclaración, es una rectificación, es un juicio que se ventila ante el Tribunal Superior de Justicia. Así es. Y nos va a preguntar la persona a la que estamos dando la orientación, bueno, Lic, sí es una rectificación, pero ¿qué es una rectificación? ¿Qué entendemos o qué debemos entender por una rectificación? Bien, aquí la rectificación más que nada significa el adecuar el acta a nuestra realidad jurídica y social. Como decía usted atinadamente, muchas veces tenemos, en algunas ocasiones 2 nombres, usamos uno, siempre se ha usado ese nombre únicamente. Resulta que, vamos a poner el ejemplo de una mujer, ya llega a la mayor edad, muere su pareja, va a llegar una pensión, y resulta que en el acta aparece María Cruz Elizabeth, y resulta que siempre ha manejado el Elizabeth. Entonces, el licenciado, ¿qué hago? Bueno, aquí lo que hay que hacer desgraciadamente digo desgraciadamente por esto, porque va a llevar un proceso, es un juicio, ¿sí? Un juicio que por lo general tarda entre 4 o 6 meses, es variable por supuesto, pero es un juicio como tal, hay que emplazar, hay que notificarle al director de juicio civil, en este caso del DF que estamos hablando, llevar un procedimiento en el cual, con documentos en los cuales acredite esta persona que siempre ha usado el nombre de Elizabeth, se podría, diríamos, suprimir el nombre de María Cruz. Ahora, dice uno suprimir, pero no tanto es así, más bien darle de manera marginal, decirle, ¿sabes qué? Después de un procedimiento, por supuesto, la persona, en este caso María Cruz Elizabeth, se le autoriza a que siga usando únicamente la Elizabeth, ¿sí? A través de un procedimiento. Es decir, en términos completamente castellanos y que en términos coloquiales podamos entender, la rectificación es una autorización. Exactamente. Es una autorización que nos va a dar únicamente la persona que pueda dar esa autorización, es el juez de lo familiar. Nada más, exactamente. Nos acudimos al juez de lo familiar a través de una demanda y vamos a demandar ante el juez de lo familiar al registro civil. Exactamente. ¿A otra institución se le demanda? Únicamente a él, porque es el que va, en su momento, una vez que el juez de lo familiar autorice esa rectificación, el director, pues ahora sí que como consecuencia de eso, tiene la obligación que en el acta, si pide la rectificación, se haga la anotación, se haga un extracto, se manifieste qué juzgado dictaminó, qué número de expediente, cuándo se dictó la sentencia y cuándo causó ejecutor. Eso ya está hasta la conclusión y cuando se ejecute la sentencia. Exactamente. Mientras, en el principio del mecanismo procesal, vamos a llamar a juicio al registro civil para decirle, ¿sabe que hay una demanda en contra de la institución? ¿Por qué? Porque tal persona está solicitando la rectificación de su acta de nacimiento, de su acta de matrimonio, el acta de función de un pariente, en fin. Y esa rectificación significa, haciendo una reiteración en ello, una autorización judicial para que se le dé esa licencia para usar el nombre o dejar de usar otro. También puede ser eso. ¿Sí? ¿Cuál es el caso más común? Principalmente es en el aspecto de los nombres. Los nombres, como había comentado usted, es por el santoral. Se llama Pancracio. Y dice, caray, pues que se presta a muchas bromas, a muchas cosas. Y él no usó el Pancracio, usó Juan Manuel. ¿Sí? Entonces, tiene documentos que acreditan que es Juan Manuel. Tiene credenciales, tiene estaciones que de alguna manera se entiende que ese nombre siempre ha usado. Entonces, es cuando se le puede demandar al civil. ¿Sabes qué? En base a todos mis documentos, ahora sí, ya no sería por capricho, a lo mejor por necesidad, quiero que ahora sí mi nombre sea ese. En esos casos se puede dar. Entonces, Pancracio utilizó el nombre de Juan Manuel en el ejemplo planteado. Tiene documentos donde aparece Juan Manuel. Exactamente. Quizás se casó, hay una acta de matrimonio, ya tiene hijos, quizás nietos, adquirió bienes, deudas también. Exactamente. Pero Pancracio y Juan Manuel son la misma persona. Pregunta, ¿sería suficiente también o es un elemento de prueba una información testimonial? En este caso considero que no, porque al final de cuentas con todos los elementos que estamos dándole al juzgado, al juez familiar, él va a decir, sabes que la única manera con la cual se puede autorizar eso es con los documentos que me das, y yo, juez de lo familiar, pido al director de justicia civil que se haga esa anotación, pero únicamente el juez de lo familiar. Porque ha habido personas que
exhiben su documento, su copia certificada del acta de nacimiento y hacen mención de ello, ¿no? En el ejemplo, para no salirnos del... Sí. Pancracio y Juan Manuel. Y me dice, es que mi acta es esta, yo soy Pancracio, pero fui ante un juez popular, antes eran jueces populares, y me dio esta información testimonial. Y siempre que exhibe su acta de nacimiento, exhibe la información. Pero soy el mismo. Digo, oiga, pero hay que adecuarla porque de lo contrario no está rectificado el documento. Sería insuficiente, es decir, solamente sería una prueba, nada más, un indicio. Una presunción que de alguna manera, a través de presunciones y de documentos, el juez de lo familiar llegaría a la conclusión que efectivamente, para a esta persona adecuar su acta a la realidad jurídica y social, es menester hacer ese cambio. Y tiene que juntar muchos documentos. No necesariamente. Ahora sí, en este caso se habla de documentos oficiales. ¿Qué pueden ser, por ejemplo? Volvemos al mismo ejemplo del acta de nacimiento. Ya la persona es mayor, sus hijos ya aparecen con el nombre que siempre ha usado él. Son documentos oficiales que le pueden servir. Hablaremos de 4 o 5, que a veces se pone como 5, no sé quién sacó eso que sean 5, no. Pueden ser los que, ahora sí que los que tenga. ¿Sí? Y entre más tenga, por supuesto, sirve de más convicción al juez de lo familiar para determinar que efectivamente es procedente. Y desde luego esos documentos tienen que ser de etapas de vida. De preferencia sí, pero aquí nos encontramos con una cosa muy común. Dice la persona ya adulta, ya sabe que concurren con sus al despacho y sabe que quiero rectificar mi acta porque tengo el error como el que hemos comentado. Pero resulta que sabe que yo no fui a la escuela, no tengo documentos, no tengo nada, lo único que tengo es, pues ahora sí que el acta de mis hijos, en los que aparece mi nombre bien, y es todo lo que tengo. O bien nos dicen, pero ¿qué cree? Me robaron. No tengo ningún documento, credenciales, todo se desapareció, no tengo nada. ¿Qué hacemos? Entonces, en este caso, con los documentos, como serían las actas de los hijos, con eso es suficiente para que podamos entablar un juicio de rectificación de acta. Con eso sería un elemento... Sí, aparte, por supuesto, como decía, el método es más, inclusive yo les digo, iniciar. si tiene un recibo del teléfono, del gas, también nos puede servir. Son todas presunciones que al final de cuentas, si los conjuntamos, nos ayuda para que el juez se cobre la convicción de que efectivamente esta persona pues haya usado ese nombre, ¿no? Claro, claro, pero la incorrecta orientación sería decirle, bueno, como no tiene documentos, regístrese otra vez. No, porque eso ya es, aparte de que es una declaración de falsedad, es un delito, se tienen problemas. No siga esa orientación. Si es que alguien le ha recomendado, regístrese otra vez, yo tengo un compadre que trabaja en el registro en otro estado, en fin, no lo haga, mejor haga el juicio de rectificación. ¿Por qué? Porque esa es la vía idónea sobre la cual puede regularizar su situación jurídica, no solamente ante el registro civil, sino también ante la sociedad y diversas instituciones. Pero de esto vamos a seguir hablando después de esta pequeña pausa. Estamos charlando en nuestro programa de opiniones con el licenciado Óscar Antonio Varela Gaitán respecto del tema que es la rectificación de actas del registro civil, de atestados del registro civil. Contáctenos al correo tepantratotv, universidadtepantrato.edu.mx, teléfono en estudio 5564-7383. Bien, hace unos minutos mencionamos que vamos a acudir ante el juez de lo familiar, vamos a demandar ante el registro civil, se le emplaza y le vamos a decir que queremos hacer la rectificación para que a través de esa vía se nos autorice judicialmente la utilización o no utilizar determinado nombre. No se levanta nueva acta. Solamente hay algunos casos específicos en los cuales se va a levantar una nueva acta de nacimiento, solamente son por reconocimiento de paternidad, desconocimiento de paternidad, adopción o por la reasignación de concordancia sexogenérica. Bajo esas premisas sí hay nueva acta, en estos casos no, solamente se va a ejecutar una nota marginal si es que son de las actas antiguas o una anotación complementaria en folio también del registro civil. Y entonces acudimos ante el registro civil. ¿Y cuáles son los supuestos que nos menciona el Código Civil de acuerdo al artículo 135 que nos da la validez o el cauce jurídico para poder llegar a juicio? Bien, ahorita en este caso vemos para llegar a juicio sería la situación de que si se desea, como hemos dicho, rectificar, cambiar un nombre o lo que sea por situaciones X, tendría que demandarse ante el registro civil esa rectificación de acta, ¿sí? Ahora, diríamos, bueno, ¿qué personas pueden demandar esa rectificación?
Aquí principalmente las personas, bien sea la persona interesada, la persona pues, de la que habla el acta, bien puede ser alguna de las personas que están contenidas en el acta, cuando se habla de su situación, ahora sí que civil, o bien herederos de esas personas, son los que pueden demandar la rectificación del acta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se demanda? Principalmente se demanda cuando hay errores en el nombre, o sea, ha usado un nombre y en el acta aparece otro nombre, es lo que se demanda. En ocasiones también, y eso es muy dado, la cuestión de la edad, de la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento también puede ser. También es muy dado porque en muchas ocasiones la gente decía, bueno, tienes 16 años, pero vamos a ponerte 18, que tengas 18 años, y todos sus documentos aparecen 18 años. Resulta que esa persona trabajó, un ejemplo, en el ISSSTE, en el seguro, ya se va a jubilar y se va a que traiga su acta de nacimiento. Resulta que el acta de nacimiento no concuerda con todos los datos y documentos que tiene. Entonces, ¿ahora qué pasa? No le alcanza la edad. Exactamente. Entonces, ahí es una rectificación de acta. Que aquí en la práctica nos hemos encontrado con algunas situaciones, como es la que nos dice el juez, ¿sabes qué? Es que, y muchas inclusive el director de registro civil cuando nos contesta, nos dice, ¿sabes qué? Es que la fecha de nacimiento es inmutable, es nuestra voluntad, por lo tanto no te la puedo cambiar. ¿Sí? Pero entonces volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una rectificación de acta, que en este caso la rectificación de acta es una situación que es adecuar esa acta a la realidad jurídica y social que la persona ha manejado. Por lo tanto, es procedente y debe de ser procedente. ¿Sí? Y en este ejemplo que está planteando, aunque se derive de una declaración falsa. Pues es que ya, vamos, el registro civil al final de cuentas es una institución de buena fe. Vamos. Entonces, no es una institución de investigación, sino yo digo que nací el 14 de septiembre, bueno, pues debe de creerse que así es, porque es de buena fe. Entonces, que ya se ocupen ese tipo de rectificaciones, quizá para un fraude, para un tipo de cosas, bueno, pues ya es situación que pues, sale del control de la situación. Trae una orden de aprehensión por ahí. Exactamente, puede darse ese caso. Es que yo no soy fulano tal, yo soy fulano y aquí está mi acta. Entonces, pero bueno, estos son casos muy... Es un homónimo y no soy yo. Y... Ajá, sí, es el de frente. Sí. Son situaciones que digo, se podrían dar, pero creo que el común no es eso. El común es realmente la necesidad de las gentes y principalmente los nombres exactamente adecuados a la realidad. ¿Hay cambio de filiación cuando se rectifica? No existe cambio de filiación en ese aspecto. ¿Sí? Ese no hay ningún cambio de filiación. Sigue con la misma situación, ese no hay ningún cambio. Al expresar cambio de filiación, damos la idea de que si afecta la relación paterno-filial, es decir, la relación que pueda existir entre la persona registrada y el papá, la mamá o los abuelos, paternos y maternos. Como se expresa que no hay cambio de filiación, esto nos traduce lo siguiente, de que solamente se le autoriza a la persona a usar diverso nombre o dejar de usar determinado nombre o la fecha de nacimiento, por ejemplo, propuesto, pero no afectan los nombres de papá, mamá y abuelos. No, eso queda intocable. Solamente el nombre y el sexo también se puede También se puede hacer, exactamente, también se puede hacer. Nada más que en este caso no se elabora nueva acta, es en la misma acta, se hace la anotación igual, por situaciones X. También, por supuesto, ahí tiene que cambiar el nombre, ¿no? Pero pues son situaciones... Por uso. Exactamente. Por uso sí se puede rectificar. Si ya es juicio de... para que se levante nueva acta, es un juicio especial, es resignación de concordancia. Ya sería, sería otro supuesto, pero es otro juicio distinto. Es otro tipo de pruebas. Así es. Bien, entonces, vamos a regresar los elementos en el ejemplo imaginario que está Pancracio y quiere ser Juan Manuel. Trae documentos, vamos a acudir, se le elabora la demanda, llega al juez de lo familiar, se emplaza. ¿Qué es lo que continúa después? Bueno, una vez emplazado, aquí hay más bien tendríamos tres situaciones que se pueden presentar. Primera, que nos conteste el director del civil y nos diga, ¿sabes qué? No me opongo a que se haga, le diga al juez, pues, no me opongo a que se haga esa rectificación que se solicita. Esa es una. Otra, que diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, no se puede hacer esa rectificación. Y otra, en que no nos diga nada. En este caso sería la rebeldía. ¿Sí? Ahora, vamos a tocar muy brevemente cada posición. La primera que dice, no me opongo. Bueno, si no se opone, aquí hay una situación que nos, así como litigante nos encontramos, en que prácticamente hay un allanamiento a nuestra petición. Allanamiento significa estar de acuerdo. O sea, yo, director de civil, estoy de acuerdo en lo que dice el señor, porque no, pero el juez dice, ¿sabes qué? Bueno, pero si él está de acuerdo,
pero sabes que hay que sujetarnos a un procedimiento. Y el procedimiento, por primer punto, es señalarte una audiencia de conciliación. Una audiencia de conciliación que también en la práctica nos hemos dado cuenta que no, en este caso en particular no tiene ningún objeto, porque no se puede conciliar para que me cambies el nombre, me cambies, en fin, lo que se quiera demandar, no se puede conciliar. Son cuestiones de que tiene que, a través de un procedimiento avalado por documentos, por situaciones de ese orden, se pueda dar. Entonces, digo, yo considero que la audiencia de conciliación no tiene razón, en este procedimiento en particular, de ser. Sin embargo, así se ha dado, da como pauta que al final de la audiencia de conciliación se señale un premio de pruebas, es de 10 días para que ofrezcamos pruebas, pero volvemos a lo mismo, se está como que gastando el tiempo, perdiendo el tiempo, diríamos. ¿Por qué? Porque desde nuestra demanda inicial tuvimos que ofrecer pruebas, entonces ya están las pruebas ofrecidas. Yo considero que aquí sería materia de otra situación en su momento, proponer reformas, en este caso en particular, para no perder tanto tiempo. O sea, tenemos una iniciativa aquí con el licenciado Varela para que los señores legisladores se aboquen a esta parte del Código de Procedimientos Civiles, porque efectivamente no es negociable, no es sujeto ni objeto de transacción las actas del Estado Civil, y es solamente una etapa ociosa, en el sentido de que se tiene, como no se pueden renunciar las fases del procedimiento, tiene que agotarse a la audiencia previa y de conciliación, pero no hay conciliación, entonces solamente va a retardar y ahí se pierde un mes y medio, 2 meses de juicio, y es desgaste para todos. Sí, exactamente. Es para la persona, para la propia institución del registro civil, para el órgano jurisdiccional, para el personal. Sí, en fin, sí, es una forma, señores legisladores, ahí está un nuevo tema que el licenciado Óscar Varela les acaba de enviar. Bien, entonces una vez que tenemos esa posición, no hay oposición, se contesta la demanda. Se contesta la demanda, en este caso hay oposición, se contesta la demanda por parte del civil, y ya viene ahora sí ya la situación de la ofrecimiento de pruebas, de la audiencia de conciliación que dijimos, que igual aunque concurran las partes de la audiencia, no va a haber tal conciliación. Tiene que continuarse. El paso siguiente en su momento es señalar una fecha de audiencia de ley para desahogar esas pruebas, esos documentales que exhibimos, ¿sí? En la práctica hemos visto que no es necesario que concurra la parte que uno patrocina, parte actora, digamos, que es la que demanda. No hace falta por lo siguiente, porque en ese tipo de juicios no hay ni prueba confesional ni testimonial, sino únicamente documentales, ¿sí? Por lo tanto, aún sin existencia de partes, puede llevarse a cabo la audiencia, se desahogan las pruebas que originalmente se presentaron y al final llega una sentencia. La sentencia, igual como sabemos, tiene 2 vertientes: o sale favorable, acreditas tu acción, o bien dice el juez familiar, ¿sabes qué? Es que no me acreditas tu acción. Fueron insuficientes los documentos o las pruebas, y entonces sí, no se le concede la razón a la persona que demandó. Bien, esa es hasta la sentencia. Y el tercer supuesto, que es la rebeldía. Aquí en este punto volvemos, en el caso de la rebeldía, que el juicio civil no conteste, nuestro paso siguiente, después de los 15 días que tiene para contestarnos, tiene 15 días para que conteste, 15 días hábiles, al día siguiente, digamos, acusaríamos la rebeldía y el procedimiento se continúa. Es decir, no se puede cambiar. Pero volvemos a lo mismo, tiene que señalarse la prueba previa de conciliación. Exactamente, y volvemos a la pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, no se cumplen los principios de celeridad y expeditez que todo procedimiento puede llevar, entonces reiteramos esa propuesta para que se haga la reforma al Código de Procedimientos Civiles, en cuanto, al menos en lo que se refiere al juicio de rectificación. En los demás, a lo mejor sí, pero en estos no, sería ocioso seguir manteniendo esa posición, y es importante retomar este punto que se ha comentado. Bien, una vez de que ya tenemos pruebas, tenemos elementos, ¿cuáles son las pruebas idóneas para que nos puedan favorecer en el ánimo del juzgador, en el sentido de que fallen a nuestro favor? Bien, aquí las pruebas principales son las que llamamos documentales públicos, ¿sí? Que pueden ser actas de nacimiento. En este caso vamos a pensar que estamos demandando la rectificación del nombre de X persona, y ya es adulto, y a sus hijos los ha registrado con el nombre que ha usado, no el que viene en su acta, sino que el que siempre ha usado. Entonces, si ahora quiere demandar la rectificación de su acta, esas documentales son idóneas. Entre más tengamos, mejor. Diría una señora un día, dijo, entre más hijos tengas, mejor. No, pues digamos que sí, porque nosotros tenemos más actas, ¿no? Pero no nada más eso. Exactamente, esas son de las pruebas idóneas, ¿sí? Aparte, como hemos comentado, se puede llegar de credenciales, de recibos,
del agua, de la luz, del teléfono, en fin, cosas que al final de cuentas llegue a la convicción del juzgador de que efectivamente ese no lo ha usado siempre. Y que favorezcan también que creen certeza de que ha utilizado, y que sobre todo hay que hacer hincapié en esto de que la rectificación no persigue fines ilícitos, todos son fines legales, son para adecuar la situación jurídica de la persona interesada ante la propia institución registral y ante la sociedad, instituciones públicas o privadas, no con fines de evadir una situación penal o un fraude o hacerse pasar por una tercera persona. Son fines legales nada más. Y vamos a continuar hablando de este tema después de esta breve pausa. Estamos charlando con el licenciado Óscar Antonio Varela Gaitán respecto del tema de la rectificación de actas del registro civil. Y estábamos mencionando acerca de la forma en cómo podemos acudir ante la propia institución a demandar a través del tribunal, del juez de lo familiar. Ya ofrecimos pruebas, ya hicimos la referencia a que se pueda hacer una reforma legislativa en materia procesal en una etapa de un procedimiento, una etapa muy ociosa. Se pierde mucho tiempo, que es la conciliación, cuando no es objeto de transacción, de acuerdo al artículo 2948 del Código Civil. Sin embargo, está puesta y no podemos nada más de forma arbitraria brincarnos etapas del procedimiento. Y entonces, ya desahogamos pruebas, mencionamos que las pruebas idóneas son las que se refieren a los documentos públicos. Ya exhibimos las documentales, las testimoniales, quizás fe bautismal, constancias parroquiales, en fin, ya lo exhibimos. Nos va a pronunciar la sentencia en sentido favorable o en sentido adverso. Y ahí termina la forma en cómo generalmente vamos a terminar y dar a fin este juicio. Pero vamos a una pausa en esta parte, porque lo que hemos dicho en otras ocasiones, siempre que usted no sepa algo, pregunte, y si pregunta, pregúntale a quien realmente sabe. Y en este caso es el turno de preguntarle al licenciado Óscar Varela. Le dice Eric Israel Irigoyen: en el supuesto de que una persona física quiera cambiarse de nombre porque está inconforme con el propio, por cualquier causa, ¿quién es competente y el trámite es rectificación? Bien. Aquí, como hemos dicho, la autoridad competente para ese tipo de trámites, para el juicio de rectificación, sería lo indicado, es el juez de lo familiar. Ahora bien, para hacer ese cambio, como dice, por la razón que sea, tiene que estar avalado, tiene que estar sustentado ese cambio o ese juicio de rectificación a través de documentales, como hemos dicho. Documentales públicas de preferencia. Teniendo esos documentos, no habría ningún problema para que el juez de lo familiar determine la procedencia de su petición. ¿Verdad? Aunque nos exhiban documentos. Documentales públicas, como hemos dicho, lo más ideal, ¿sí? Esto sería lo más apropiado. Y como decimos, aquí no es una aclaración, sería un juicio de rectificación. Juez de lo familiar. Efectivamente. Aquí especificando una parte de la pregunta, dice por cualquier causa. No importaría la causa, siempre y cuando tenga documentos que avalen el nombre al que quiere cambiarse. Y haciendo previsión de que sea una causa lícita. Exactamente. Sí. No es con el afán de ahora sí que de dañar a tercero, ni mucho menos. Únicamente porque así es. Sí, hay que especificarlo muy bien, que es causa lícita y no con otros fines. Muy bien, luego nos dice Luis de Coyoacán: en mi acta de nacimiento mi apellido materno está mal escrito. Fui al registro civil y no pude corregirlo. ¿Qué trámite debo hacer para obtenerlo? Su acta de nacimiento está mal escrita. Bueno, ahí el apellido materno está mal escrito. Bien. Ahí consideramos que aquí no sería un juicio de rectificación de acta. Él dice que ya concurrió el registro civil. Lo que puedo pensar que cuando concurrió no llevó los elementos, como son documentos, pues, para acreditar el apellido como debe de ser. Puede ser por eso, porque rectificación yo considero que no. Es decir, aclaración de acta es ante la oficina del registro civil directamente. Directamente es un trámite administrativo. A lo mejor, Luis, los documentos fueron insuficientes o no fueron los apropiados para poder soportar la forma correcta como debe de escribirse el apellido materno. Y bueno, es volver a reintentar la
la solicitud. Sí, y a llegarse pues de documentos que a lo mejor apropiados, a lo mejor fueron insuficientes, no fueron convincentes, y por esa causa no se dio la aclaración. Es un trámite de aclaración. Exactamente. Ahí, como dice que es su apellido, yo pienso que ahí le faltó el acta de la mamá, el acta de los abuelos a lo mejor, porque ahí se viene desprendiendo el apellido como debe de ser. Sí, debería ser el acta de nacimiento de la mamá, quizás si son casados papá y mamá, el acta de matrimonio, de los abuelos, de hermanos, en fin, donde se pueda desprender. Y definitivamente sería una aclaración. Sí, a lo mejor fueron insuficientes. Documento le faltó, más que nada se pudo. Pero se pueden juntar, reunir, y si no, contacte aquí al licenciado en el correo y en el teléfono que están apareciendo, y le podrá orientar acertadamente. Bien, entonces Luis de Coyoacán. Ahora, Alejandro de Iztacalco nos dice: mi abuela no tiene acta de nacimiento. ¿Qué documentos se necesitan para tramitar su acta? ¿Este trámite es gratuito? Bien, vamos a contestarle. Para empezar, sí es gratuito el trámite. Ahora, si no tiene acta de nacimiento su abuela, aquí hay que hacer primero una denuncia de hechos ante la Procuraduría, ¿sí? Para esa denuncia de hechos necesita llevar igual todos los documentos en los cuales aparezca el nombre con el cual se va a registrar. Hay que llevar una constancia de no registro, en este caso del lugar donde nació. Si es aquí del DF, pues aquí del DF. Hay que llevar una constancia de residencia, ¿sí? que ha habitado en el DF, que está viviendo acá. Con esos documentos, ya que se conforme la denuncia de hechos, entonces concurrirá a la oficina de registro civil, al juzgado de registro civil que le agarre más cerca a su domicilio, y hacer el registro. No tiene ningún problema y no hay ningún costo, salvo los derechos por las actas que quiera. Si quiere una 54, si quiere dos 108, ya se puede. Sí, ya cada ejemplar que desee tramitar, pero aquí sí es importante puntualizar a Alejandro de Iztacalco que le van a solicitar unas constancias de inexistencia de registro o constancias de no registro de nacimiento. Si es de la Ciudad de México la señora, solamente una que corresponda del año de nacimiento, un año atrás al que nació a la fecha. Si es de algún estado de la República Mexicana, del lugar donde nació y de la del DF. Y dos testigos también que nos en la denuncia de hechos. Exactamente. Y sí se puede tramitar, no importa la edad de la persona. Claro. El trámite sí es gratuito y el costo es solamente los ejemplares que vayan a pagar de las copias certificadas que vayan a solicitar, pero yo una vez ya efectuado el registro de nacimiento. Bien, una vez despejadas estas preguntas, vamos a regresar a la parte final de lo que es el juicio. Entonces, indicábamos, se pronuncia sentencia, se da favorablemente en sentido de los puntos que uno solicitó en la demanda, o en forma adversa, nos vamos a la apelación y demás. Pensamos en que se obtiene el resultado favorable. Ya tenemos sentencia, no apela el registro civil, queda firme la sentencia. ¿Qué es lo que continúa? Bien. Ya una vez que ya transcurren en este caso diríamos los 12 días, no hay apelación por parte del registro civil, entonces solicitamos se declare ejecutoria de esa sentencia. El declarar ejecutoria de una sentencia significa que ya queda firme, que ya no hay ningún recurso que la pueda modificar. Ya que está eso, se le pide al juzgado se dé cumplimiento a uno de los resolutivos de la sentencia, que dice, una vez que causa ejecutoria esa sentencia, quiere ese oficio de registro civil para que se haga la anotación correspondiente. ¿Sí? Ya tenemos el oficio, el juez nos da, con copia certificada del acta que se pidió su rectificación, de la sentencia y del auto que la declaró ejecutoriada. Se lleva al registro civil, al juez de Belén. Ahí ya lo que hace el registro civil es, en su momento, hacer la anotación en el acta. ¿Sí? En esa anotación marginal que se hace, de manera muy extractada, se pone qué juzgado dictaminó esa sentencia, en qué fecha, qué número de expediente y en qué fecha causó ejecutoria, quedó firme pues esa sentencia. Ya con eso, no es como muchas veces dice la gente, oiga, dice, pero pues sigue mi acta igual. Claro que sí va a seguir igual, porque no es como mucha gente dice, pues no es bórrenle ahí, no es de borrarle. Va a seguir exactamente igual, nada más que ya sea al reverso, ya sea al margen del frente, se va a decir que, como habíamos comentado, se autoriza para que esta persona siga usando el nombre del cual, digamos, si estamos hablando del nombre, del cual pidió su rectificación, pidió su adecuación a la realidad jurídica y social de esta persona. Y ahí concluye. Ahí concluye el procedimiento, ya una vez que se haga la anotación ahora sí que en el acta, ahí da por concluido. Bien, y si no ejecutamos, ya tenemos la sentencia, tenemos inclusive copia certificada de la sentencia que me dio el juez, y aquí la tengo, y
pues la ando presumiendo porque gané el juicio y todo, pero no la he ejecutado porque luego se nos pasa por desidia, porque no nos dicen correctamente qué es lo que tenemos que hacer, el abogado se le olvidó, se nos fue. En Muchas fin. razones. Vamos a comentarlo esta posición después de esta pequeña pausa. Estamos charlando con el licenciado Óscar Antonio Varela Gaitán acerca de la rectificación de las actas del registro civil. Mencionamos hace unos minutos de que ya se pronuncia sentencia, ya obtuvimos las prestaciones que le demandamos al registro civil, el juez nos ordenó y nos concedió todos los puntos que le fuimos solicitando, tenemos la sentencia y vamos a ejecutar. Entonces, se cierra el ciclo hasta que en el acta de nacimiento original se hace la anotación marginal o en folio complementario. Pero en la pregunta en la que nos quedamos, ¿qué pasa cuando nadie nos orienta, nadie nos dice, ya no encontramos al abogado, que luego puede pasar en algunas ocasiones? Y no se concluye, pero tenemos la copia certificada de la sentencia, y aquí la traemos. Entonces, esa sentencia forma parte del acta, la debo de traer siempre. ¿Qué debo hacer? Bueno, para empezar, puede andar presumiendo la sentencia y todo, pero mientras no se haga la anotación en el acta, vamos a dar cuenta que no se hizo absolutamente nada. Aunque tenga la sentencia. Aunque tenga la sentencia, porque aquí se supone que la sentencia o el procedimiento que se inició es precisamente para que en el acta aparezca esa petición que hicimos. Pero si no se anota... Y que ya concedió el juez. Sí, ya concedió, pero mientras no se anote, mientras no se plasme en el acta como debe de ser, como se supone que por eso se hizo, hacemos de cuenta que no hicimos nada. No hay y como es archivo público, el documento puede ser solicitado por cualquier persona. Entonces se puede obtener copia certificada del ejemplar y aparece sin esa anotación. Exacto. Entonces no hay mutación de nada. De nada. Nada. Entonces no concluye, hay que hacer hincapié en ello, licenciado. No concluye solamente con que ya ganamos la sentencia, ya nos concedieron los puntos que fuimos a demandar al juez de lo familiar para que lo conceda el registro civil. No. Tiene que cerrarse el círculo hasta esa parte. De lo contrario, no acaba con la sentencia ejecutoriada o que queda firme. No. Bien. Eso es cuando nos la conceden. Pero ¿qué tal si no acreditamos nada y en la sentencia no nos conceden lo que pedimos? Aquí en este caso, si no se nos concede nuestra petición, nuestra solicitud de rectificación de acta, como es un juicio ordinario civil que lo comentamos al principio, el siguiente paso es apelar a la sentencia. Ahora bien, esa apelación, dicen, ¿ante quién se interpone? Bueno, se interpone ante el propio juzgado familiar que conoció ese asunto. Como condición para la apelación es la expresión de agravios. ¿Qué son los agravios? Los agravios son aquellas violaciones al procedimiento, desde nuestro punto de vista, a los artículos X, el cual no se valoraron como deberían de haber sido, ¿sí? Y entonces se apela a la sentencia, se expresan los agravios y ahora el que va a conocer ese procedimiento, el que va a continuar a conocer ese procedimiento, ya va a ser la segunda instancia, lo que llamamos comúnmente las salas familiares, en este caso, la sala familiar, ¿sí? La sala familiar lo que va a hacer, va a recibir esa apelación, va a calificar que efectivamente está bien apelada dentro del tiempo, que son en este caso los 12 días, que todo está bien, entonces se turna, ya no hay más que ofrecer pruebas, ya no hay nada que hacer, únicamente se turna al magistrado, que aquí estamos hablando de una sala de una segunda instancia que está conformada no como en primera instancia con un juez, sino ya están magistrados, aquí son magistrados. En su momento para abreviar, se dicta la resolución. Aquí la resolución, como todas, puede ser dos formas, o bien que se confirme la sentencia, que sería lo peor para nosotros, o bien que se modifique, ¿sí? que de alguna manera se cambie la sentencia, ¿no? Bien. Si se confirma la sentencia, que sería lo más grave, porque se supone que si apelamos es porque no se nos dieron nuestras peticiones, entonces nos queda el último recurso, que sería el amparo. Ahí el amparo, el que va a conocer ese procedimiento, es un juzgado colegiado, más bien un tribunal colegiado, en el cual se le van a hacer llegar tanto el expediente de primera instancia como el expediente de segunda instancia, que ahí se le denomina toca, y va a analizar, va a estudiar. Ya lo que resuelva,
es lo único. Ya es la última oportunidad que procesalmente tenemos, es decir, Exactamente. los tiempos extras. Eso es todo. Eso del partido, ya no hay más. Ya no hay más. Y lo peor de esto, es de que si no se concede nuestra petición, hay la obligación de la autoridad, en este caso familiar, de mandar oficio al juzgado, más bien en este caso al directorio civil, para que haga la anotación de que ya se demandó la rectificación y que no procedió. Y que no se concedió. Que no se concedió. Claro, porque hay dispositivo expreso en el sentido de que ordena a la autoridad ejecutora que inscriba la sentencia, sea favorable o sea adversa. De todos modos, en cualquier sentido tiene que cerrarse el ciclo y hacer la anotación marginal o complementaria de acuerdo al contenido de la sentencia que dio origen a esa anotación. Pues ahí concluimos el trámite y nuestra charla, porque también el tiempo de hoy se nos ha agotado. Licenciado Varela, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No será la primera, desde luego, es la primera de varias. Claro. Y nada más unas conclusiones que desee dirigir a nuestro auditorio de este tema. Pues únicamente lo que se comenta, lo que se dice, es que tenemos mucha atención en nuestras actas de nacimiento, de defunción, de adopción, de matrimonio, porque a veces resulta que estamos casados con otra persona. ¿Sí? Entonces todo eso es bueno verlo, y antes de que se ofrezca la necesidad de usarlas, porque muchas veces se las dicen a la viuda, ¿sabes qué? Traiga su acta de nacimiento o de matrimonio para que usted reciba su pensión. Y resulta que checan su acta y no es el nombre que siempre han usado. Y es otra persona. Y entonces es el problema. Entonces, como recomendación, como comentario, es chequen sus documentos de sus hijos, porque dicen, no, todo está bien, y lo que suelen los problemas. Entonces, ese sería lo único. Y cuando hay algún problema de esa naturaleza, recurrir con las personas que saben y que les pueden orientar de manera, ahora sí que real y objetiva. Claro. Esa sería la situación y sería nuestro comentario final. Gracias, licenciado. Gracias. Hay que tomar en cuenta esos comentarios, porque, y sobre todo a tiempo. Sea a tiempo y no al 15 para la hora, ya cuando tenemos los dedos en la puerta y que se vencen los términos para el seguro y demás, y no nos van a pagar, en fin. Entonces, pues es una sana recomendación para todas las personas que tengan este tipo de eventualidades en sus documentos. Háganlo a tiempo, revisen, hagan su archivo familiar para que puedan tener la oportunidad de revisar si están en orden sus documentos, y los que no, pues adelante a rectificar o aclarar los documentos, las actas del registro civil. Es todo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ari. Gracias, Nancy, por la producción del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches. Gracias. tu tierra, la Huasteca, de Tampico a Veracruz, escuchamos hoy las letras que inspiraste solo tú. El fandango en los pueblos de esas noches sin dormir,